Hola, antes de comenzar con esta entrevista, queremos aclarar que esta estaba planeada para realizarla al Magíster Alejandro Lago. Sin embargo, él tuvo un contratiempo y no contó con la disponibilidad para realizar la entrevista. Es por esto por lo que cambiamos de sujeto y decidimos entrevistar a Marinés Mejía Álvarez, persona que ha trabajado tanto en el ámbito público y privado. Por lo tanto, es perfecta como informante para hablarlos del tema de la accesibilidad y calidad de atención en servicios de salud mental en Guatemala. Sin nada más que agregar, le damos paso a nuestra entrevista. Hola Marines, solo antes de empezar la entrevista, quería que nos presentáramos todos un rapidito. Bueno, ahí está mi compañera Alexia, está Daniel, Diego, Alejandro, José Javier, ¿verdad? Nosotros somos un grupo para nuestra clase de la salud en las etnias de Guatemala. Entonces estamos realizando esta entrevista para establecer cuál sería el contexto o la accesibilidad que se tiene a los servicios de salud mental aquí en Guatemala. Y muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Gracias a usted. Nosotros quisiéramos saber un poco de su contexto, entonces nos podría contar un poco sobre cuál ha sido su experiencia trabajando en el ámbito de la salud mental en Guatemala, sobre todo en el aspecto público, y si existe mucho contraste entre el ámbito privado y público aquí en Guatemala. Bueno, pues mi experiencia en el ámbito de la salud mental es que ahí ha sido toda mi experiencia casi. Desde hacer mis prácticas en la universidad hasta ahorita que ya estoy pues en mi práctica privada. Entonces, tal vez para comentarles un poquito sobre este contraste, yo mis prácticas clínicas en la U las hice en dos lugares. La primera fue que estuve en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que está justo a la par del Roosevelt, que es la unidad que se encarga de ver solamente niños con cáncer y también pues adolescentes. Entonces estuve haciendo mis prácticas ahí por 4 o 5 meses menos, y la otra parte de mis prácticas clínicas las hice en el Centro Integral de Psicología Aplicada de la UVG, donde también es un centro bastante comunitario y no es tan privado como una práctica privada como tal, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la experiencia de UNOP y del CIPA, que es el centro de la UVG, con mi práctica privada, pues algunas de los contrastes que podemos ver primero pues el tipo de población es bien distinta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, UNOP está dirigido hacia un tipo de población bien específico. Vienen muchas personas del interior, y de igual manera en el CIPA tal vez no tanto del interior, que no pueden o no tienen los medios económicos o financieros para pagar un proceso privado, que uno de los contrastes más grandes está en la parte económica. A nivel de atención como tal, la atención psicológica, tanto a nivel público como privado, por lo menos en UNOP, que el servicio es excelentísimo, no por el hecho de que sea público quiere decir que sea más deficiente. Entonces la verdad es que es muy bueno. Igual en el CIPA, ¿verdad? En el CIPA son estudiantes tanto de licenciatura como de maestría, entonces el servicio es muy bueno. Si lo vemos a una escala un poquito más grande, hay cosas que cambian, como por ejemplo el seguimiento que se les da no es tan frecuente. Usualmente en la práctica privada tiende a ser semanal o quincenal, mientras que en el servicio, en el sector público, pues es un poquito más espaciado. Pues tampoco se puede profundizar en tantos temas precisamente por el seguimiento. Usualmente al sector público es donde van los casos un poquito más severos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, esta parte del Federico Mora, que es donde pues van los casos más severos, que usualmente no llegan a lo privado. Y pues otra de las cuestiones que también se ve es esta diferencia entre que cuando van al sector público, usualmente a veces tienen acceso a un psiquiatra, a veces no, o a veces solo van al psiquiatra y no van a la terapia psicológica. Entonces también es un contraste distinto, que en la parte privada usualmente el acompañamiento es simultáneo, la parte psiquiátrica con la parte psicológica, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juanines. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que pues va un poquito de la mano con esta. Pues nosotros sabemos que el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social, o sea, el ICS, tiene como responsabilidad de pues conducir, regular y promover la salud integral, y también pues esto busca tomar en cuenta la salud mental de la población guatemalteca. ¿Tú crees que esto sí sucede en el ámbito de la salud? O sea, que sí se trata y que el gobierno sí vela por esto, o solamente son palabras que se quedan en papel y que es algo que se promete gobierno tras gobierno y que realmente pues no hace nada y no cambia nada la situación. Esto es un tema bastante, pues, delicado y a veces también como un poquito frustrante, porque es
solamente el 1% o un poquitito más lo que en realidad se destina a toda la parte de salud mental a nivel país. Creo que a raíz del COVID empezó como a desmitificarse un montón el tema de la salud mental y esto hizo que el gobierno tuviera que replantearse toda esta parte digamos, de la asistencia en salud mental y empezaron a salir bastantes cursos de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, sobre formación sobre estos temas. Creo que las municipalidades también empezaron como a tener ciertas iniciativas sobre estos temas. Entonces creo que a raíz del COVID como que esto ayudó un poquito como que les hiciera un poquito más de clic y decir, bueno, tal vez sí es algo que lo que les tenemos que prestar un poquito más de atención. Usualmente este tipo de iniciativas están dirigidas a mujeres y no tanto a hombres, ¿verdad? Entonces eso también es algo que quiera que no afecta. Hay como esta disparidad entre poblaciones, pero creo que a raíz de lo que ha estado pasando en los últimos años sí ha incrementado la conciencia que se tiene que tener sobre estos temas. Usualmente el gobierno sí ofrece como programas de atención psicológica, pero solo es, imagínense, solo una cita de atención psicológica al año. Eso es lo que ofrece, así gratuita, ¿verdad? Que es súper poco. Pero como les digo, ¿verdad? O sea, creo que cada vez hay más programas, cada vez hay más iniciativas y que por lo menos se preocupan un poquito más, pero nunca creo que va a estar como al nivel de, de una clínica privada, ¿verdad? ¿Crees que hay suficientes recursos o materiales para que pueda existir para que se pueda dar un buen servicio de salud mental aquí en Guatemala? A nivel de profesionales, hay más de 15,000 psicólogos en Guatemala actualmente. O sea, son un montón. O sea, son demasiados. Hay una sobreoferta. O sea, es impresionante. Lo que sucede es que, digamos, a nivel ya de recursos como de infraestructura un poquito y también pues de iniciativas a nivel general, no, eso sí está un poquito más reducido, ¿verdad? Por ejemplo, el poner una clínica es súper caro, el poder ya contar uno mismo, digamos, con esos recursos y decir, bueno, voy a promocionarme y voy a brindar mis servicios y que esos servicios sean remunerados de una manera pues valiosa, ¿verdad? Al fin de cuentas también porque es un trabajo. Eso es lo que cuesta un poco, porque tenemos todo el componente sociocultural detrás de que la salud mental no vale tanto, ¿verdad? Entonces, eso afecta un poco, porque recursos, digamos, como tal, monetarios hay. O sea, de que se podría hacer una super archicontra mega clínica gigantesca con un montón de psicólogos, sí se podría. O sea, el dinero existe, el dinero está, pero es desde cómo lo están conceptualizando, desde incluso para qué tipo de población, pero sí, o sea, incluso si fuera virtual, si fuera presencial, si fuera todo, definitivamente se podría. Lo único es que considero que ahí estamos hablando a nivel urbano, porque si nos vamos a nivel rural, ahí costaría un montón. O sea, ahí tal vez los recursos no son tantos como en la capital, no hay muchos psicólogos que hablen idiomas mayas, no hay mucha tecnología, hay comunidades que ni siquiera tienen luz, mucho menos internet, ¿verdad? Y ahí obviamente el concepto de salud mental está totalmente ligado a la cosmología o la cosmovisión maya, ¿verdad? Entonces ni siquiera se toma en cuenta. Entonces creo que si lo hablábamos desde lo urbano, hay recursos, simplemente están mal implementados, pero si hablamos a nivel rural, ahí creo que habría que evaluarlo un poquito más y darnos cuenta que en realidad no hay tantos recursos para esa población. Ok, muchas gracias por tu respuesta. ¿Por qué crees que los costos son muy altos para que una persona que necesite ayuda tenga que pagar tanto dinero para recibir lo que necesita en realidad? Como les decía, ¿verdad? O sea, como a nivel tanto urbano y los pocos que hay rurales, la atención psicológica está privatizada. Eso quiere decir que entonces yo, como profesional, pongo mi clínica, tengo que tener mis propios recursos, si tengo un local, pues tengo que pagarlo, mis años de formación, o sea, es como que fuera cualquier otro trabajo, ¿verdad? Y cuando está privatizado, es muy difícil que no sea caro. Entonces, creo que usualmente, pues dependiendo de lo urbano, rural o etcétera, del sector y de la población, ahí los costos van a aumentarse un poco porque no es lo mismo trabajar en una entidad gubernamental donde yo tengo un salario fijo y que me pagan al mes versus
tener y depender de que me pague un paciente a la vez y que aparte tengan que pagar el resto de mis insumos de mi clínica. Entonces, creo que ahí es de ver cómo otra vez los recursos están mal implementados y que hay una brecha muy grande y hay un desbalance muy grande también, porque si toda la salud mental fuera pública sería más barata, pero como está mal implementado y no se presupuesta para este rubro, entonces tenemos que recurrir a privatizarlo y dentro de esa privatización entran todos los otros gastos que eventualmente aumentan los costos. ¿Cuál es la mejor manera de promover la accesibilidad de los servicios de salud mental? Porque ahora, como se sabe, muchas personas ahora cuentan con teléfonos celulares, de vez en cuando computadoras o al final acceso a Internet de una forma u otra, pero no muchas veces se hace uso de este medio para hacer saber sobre la importancia de la salud mental, o existen otros medios ambiguos de los que por lo menos yo no he conseguido o no he podido ver promociones sobre la salud mental. Entonces sí quisiera saber cuál podría ser la mejor manera o la mejor vía para que esta pueda llegar a más personas. Bueno, me parece genial que menciones toda esta parte de la tecnología y los smartphones y todo eso, porque mucho de lo que está en auge ahorita, tanto en Guatemala como en otros países, son estas aplicaciones que funcionan como una hotline, ¿verdad? Entonces, digamos que hay alguien que está siempre ahí y entonces uno escribe, uno recibe inmediatamente ayuda, ¿verdad? Y es como mucho más fácil y obviamente los costos tienden a ser muy reducidos, o incluso hay aplicaciones como de autoayuda, digamos, que también pues no sustituye a una sesión de terapia, ¿verdad? Pero por lo menos sí ayudan a ir desmitificando toda esta parte de la salud mental. Entonces creo que otra vez volviendo a lo que les decía del COVID, que esto ayudó mucho a la salud mental, obviamente afectó un montón, pero ayudó un montón también, que nos dimos cuenta al final, como profesionales de la salud mental, que la atención virtual tiene efectos muy parecidos a la terapia presencial. Entonces creo que una buena manera es de seguir promoviendo esto y decir, sigo ofreciendo mis servicios de manera virtual o incluso de manera híbrida. Y pues la verdad es que pensé que era una idea súper genial porque a veces la gente tampoco se atreve a ir a las sesiones porque les da miedo, porque se sienten muy ansiosas o porque no saben qué les van a decir o han tenido malas experiencias. Entonces creo que hacerlo así, aprovechando la tecnología que ya tenemos, podríamos expandir esa accesibilidad, pero lo que yo más valoraría respecto a la accesibilidad sería cómo la podemos llevar a esas comunidades rurales donde no hay nada. Entonces, creo que una buena forma sería de hacerlo a través de los centros de salud, ¿verdad? Incluso de tener información de salud mental en estos idiomas mayas, de poder tener incluso algunos afiches o algo que hablen de la salud mental, porque hay gente que ni siquiera sabe qué es. Otra vez, estamos en el casco urbano y nosotros estamos rodeados y sabemos de qué es esto, pero la mayoría de nuestra población en Guate, que son personas del interior, ni saben. Entonces creo que la manera en la que podemos hacerlo más accesible es teniendo personal en esas comunidades, siguiendo desmitificando a través de afiches, a través de información y aprovechando la tecnología que tenemos. Gracias, Marines, por tu respuesta. Y sí, justamente mi segunda pregunta se basa en algo que dijiste, que sería, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos tanto para la accesibilidad como la promoción de los servicios de salud mental? Porque como tú mencionabas, hay muchas veces de que no se va a las sesiones de terapia por lo mismo de que no se sabe qué va a pasar, se tiene estos estigmas o no se tiene mucha información sobre ello, porque al final es como llegar con un extraño y ahí contar todo. Entonces, sí, ¿cuáles serían como que las mayores dificultades, por así decirlo, o desafíos? Ahí veo que me hablas de dos cosas. Primero, la promoción y segundo, la accesibilidad. Entonces, creo que puede ir una por una. Primero, los retos de la accesibilidad, como les decía, ¿verdad? O sea, que no hay personal, los recursos están súper mal distribuidos. Eh, pues obviamente creo que les afecta mucho. Eh, ¿Qué más de la accesibilidad? Bueno, que no está, como les digo, tropicalizado al final, ¿verdad? Sino que solo todo está en español, todo, absolutamente todo, y pues hay personas que no hablan español, entonces el hecho de no tener acceso ni siquiera a la información básica de salud mental afecta como efecto dominó, ¿verdad? El resto
de cosas. Y pues obviamente la parte económica, que es súper importante y que somos un país donde desafortunadamente la mayoría de nuestra población también pues tiene niveles de pobreza muy altos, entonces eso afecta que puedan poder acudir a estos servicios y que los que hay y que son buenos y que dan buen seguimiento son caros, ¿verdad? Y ahora con la promoción, pues obviamente todo el contexto sociocultural del tabú, de que todavía hay gente que dice, pues yo no voy a ir al psicólogo si no estoy loco, mucho menos al psiquiatra, ¿verdad? Entonces está todo este estigma, todos estos mitos de lo que significa ir a terapia, de lo que significa la psicología en general. Y también el hecho de que creo que como país o como sociedad no tenemos claro, como precisamente porque no lo conocemos tal vez o por los mitos, cómo promocionarlo en realidad, porque incluso la psicología se promociona mucho solo como terapia, pero la psicología y todo esto tiene muchísimas más áreas, o sea, está la parte de evaluación, está la parte de investigación, está la parte de neurodesarrollo, está la parte de psicología de la salud, neurociencias, o sea, hay muchísimo de dónde podemos hablar de psicología, pero nos centramos solo en terapia. Entonces, cuando hablamos de psicología a nivel país o de salud mental, lo vemos solo desde terapia y no lo vemos como salud mental que implica bienestar, que implica salud, toda esta parte holística e integral. Entonces, creo que eso también es un desafío que tiene que ver con lo primero, que es todo el componente cultural que tenemos detrás, ¿verdad? Porque cree que las enfermedades mentales muchas veces son estereotipadas o son temas tabú. ¿Cree que tienen relación con los estudios que tenemos o el Estado que no los ha mostrado o dado a ver como son verdaderamente? A ver, creo que ahí, comenzando por como tú mismo me estás planteando la pregunta, es donde está como el primer inconveniente, o sea, lo estamos viendo como enfermedad. Entonces, si lo vemos como enfermedad, ya tenemos un estigma. Ya, o sea, si decimos enfermedad mental, ya ahí ya inmediatamente estamos hablando desde un modelo médico de enfermedad versus estar sano. Y cuando lo vemos así, las personas dicen, yo estoy mal, no puedo con esto, e inmediatamente se excluyen o inmediatamente se aíslan, como también pasó por ejemplo, con el COVID, ¿verdad? Entonces la gente que tenía COVID era como un rechazo social total de decir, no, te contagiaste, pero mira que no te cuidaste porque estaban enfermos. Entonces creo que desde lo primero que es cómo estamos entendiendo o cómo estamos diciendo y verbalizando lo que sucede a nivel de salud mental, eso es bien importante reflexionarlo. Segundo, eh, los tabús de las afecciones mentales o de los trastornos o de las condiciones existe a nivel mundial, ¿verdad? Porque creo que hemos tenido mucha influencia de las películas, del cine, de todo, de cómo nos pintan muchas veces estas condiciones, que entonces ya llegamos como a tenerles miedo, ¿verdad? Y decir, yo no quiero que me pase esto, a mí no me gusta, o incluso a nivel de incluso de memes, o sea, a veces uno ve una cosa y uno después se alarma y uno después se asusta. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿verdad? De decir cómo yo mismo o yo misma estoy pensando y estoy conceptualizando lo que son las condiciones o los trastornos de salud mental, ¿verdad? Entonces, ese es como el segundo punto. Y luego que creo que los tratamientos que tenemos aquí en Guatemala para estas afecciones, para estas condiciones, se van siempre al Federico Mora. Y el Federico Mora literalmente tiene un documental donde dicen que las condiciones son espantosamente horribles, que entonces dice la gente, pues si a mí me pasa esto, estoy fregado, ¿y para qué? ¿Verdad? Entonces, creo que tiene influencia tanto como social de lo que nos pintan en las películas, de lo que nos pintan en el cine, de lo que hemos visto en nuestra realidad, que es solamente un fragmento y un pedazo, porque hay muchas cosas buenas en Guate que se pueden hacer con estas condiciones, y luego también desde cómo lo estamos pensando, porque ya si lo vemos desde el modelo de enfermedad versus sanidad, ahí a las mismas personas se sienten aisladas, se sienten preocupadas, que es algo que afecta un montón. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por explicar la importancia de entender que no es una enfermedad, porque es importante saberlo. Y bueno, paso con mi siguiente compañero. ¿Qué podrían hacer los psicólogos como un incentivo para ellos mismos para poder llevar a su atención como psicólogo y tratamiento hacia el interior del país?
Me encanta esa pregunta, me fascina esa pregunta, pero creo que lo más importante de eso, para preguntarse uno como psicólogo, como psicóloga, es si tenemos las habilidades culturales para hacer eso. Porque no es lo mismo que yo tenga mi clínica privada y yo hago todo aquí en la ciudad y que yo no me sienta cómodo, no me sienta cómoda yendo a una comunidad, yendo hacia un lugar donde probablemente no me van a entender, donde probablemente tengo que cambiar todo mi lenguaje, donde tengo que ser más sensible de la cultura, donde tengo que estar más atento o más atenta hacia cómo estoy transmitiendo mis ideas. Entonces creo que un primer cuestionamiento es ese. La otra cosa es ver cómo yo veo mi profesión, ¿verdad? Y cómo yo pienso en el impacto que yo quiero tener, si quiero estar en la ciudad, si quiero irme a una comunidad o lo que sea. Y algo importante también de cómo podemos incentivar a estas personas, pues al final no las podemos obligar, las podemos motivar explicándoles el impacto que podrían tener, dándoles pues al final, ¿verdad? También como estadísticas y todo, pero creo que tiene mucho que ver con el estilo personal de cada profesional. El impacto en las comunidades no es tan inmediato como el Guate en la ciudad. Entonces se trata de tener proyectos y seguirlo intentando y entender que probablemente en un punto nunca van a terminar de comprender la salud mental como nosotros lo vemos a nivel general o a nivel capitalino, digamos, porque está ligado a su cosmovisión. Entonces, toca cambiar mucho ese lenguaje. Ok, muchísimas gracias de nuevo por ser parte de esta entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas accedido. Como pues ya para ir finalizando, me gustaría hacer una pregunta más relacionada al sector privado. Como ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Que lastimosamente es un sector que se ha tenido que privatizar mucho para poder alcanzar a una población un poco más grande. No sé qué conocimientos tienes tú sobre ciertos seguros médicos o servicios de este estilo que cubran la salud mental, que de verdad ofrezcan un buen plan de salud mental para sus individuos, o si tienes más conocimiento de seguros médicos que simplemente no lo tomen como algo que necesite ser cubierto, como una emergencia, por ejemplo. Bueno, usualmente no lo cubre, ¿sí? O sea, usualmente la psicología, los seguros no la ofrecen. O sea, yo te digo, yo estuve cotizando para mi propio seguro hace unos meses y lo único que me ofrecían algunos, porque ni siquiera todos, era la parte de psiquiatría. Hasta ahí. O sea, no había psicología, no había en ningún momento nada contemplado para esto. Y yo que trabajo en una clínica donde trabajo con otros médicos, a veces los pacientes de ahí me dicen, mire, el seguro, pues no sé qué, y tiene que firmar la doctora y tenemos que ponerle como de alguna otra manera, como frasear diferente para que lo incluya el seguro. Entonces, en realidad, los planes de seguro que hay hoy en día no contemplan la parte psicológica. Creo que son muy pocos, casi que contados con una mano, los que están empezando como a contemplar esto, que creo que incluyen algunas sesiones o incluyen algunas cosas relacionadas a esto o algunos descuentos o algo, pero es muy complejo, es muy difícil, precisamente también por la parte cultural que les decía hace un rato, ¿verdad? De que no está, o sea, para ellos no vale la pena, pues, entonces mejor me enfoco en lo médico, me enfoco en lo tangible, en lugar de tener un proceso de terapia como tal, para poder también sanar esta parte de bienestar integral. Me comentabas que los seguros de los que tú tienes conocimiento cubren partes ya tirándose más a psiquiatría. No sé más o menos si se limitan a ciertas enfermedades muy específicas, por ejemplo, bueno, o trastornos, por ejemplo, depresión, o ya cubrir medicamentos para la depresión o para la ansiedad diagnosticada, o si sí van un poco más allá que eso. O no sé qué otras experiencias has tenido al respecto. De lo que recuerdo cuando estuve como viendo esos seguros, recuerdo que son algunas citas con el psiquiatra y el costo de algunos medicamentos, solo. O sea, no van como mucho más allá y tampoco creas que son como 10 citas con el psiquiatra, pues, o sea, son solo como 2 o 3 y ahí como, bueno, mire, ¿qué hace? Pues si los psiquiatras son carísimos, y eso, por ejemplo, es un lujo que las personas muchas veces no se pueden dar. Y ahí otra vez cae el peso como en nosotros psicólogos de decir, bueno, me toca, ¿verdad? Pero no puedo medicar. Entonces, sí, es bien poco el apoyo, pero por lo menos eso a nada, ¿verdad? Entonces, sí,
creo que es una brecha que tiene que seguirse abriendo. Perfecto, muchísimas gracias Marines, de nuevo por ser parte de nuestro pequeño proyecto. Nos brindaste información que nos va a servir para nuestra investigación de todo lo que está relacionado a la accesibilidad, inclusive ahorita lo que estás mencionando sobre la medicación, ¿verdad? Que lastimosamente es algo que prácticamente no sería posible para una persona de bajos recursos. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes y les deseo todo lo mejor en el proyecto, en sus carreras, en lo que sea. Ya saben que ahí estoy siempre, siempre, siempre a la orden para lo que necesiten. Gracias también, que tengas feliz. Gracias, igual ustedes. Gracias, feliz día.